Bien, decíamos que cuando se da una reacción química, los reactivos se van a combinar para formar productos a una velocidad determinada. Sin embargo, llega un momento en que los productos se van a combinar entre ellos para originar una reacción en sentido inverso. Eso significa que cuando hay mucho producto, el producto empieza a descomponerse para formar los reactivos que le dieron origen. Y estamos ante una reacción directa y una reacción inversa, donde la directa es cuando del reactivo se forma el producto y la inversa es cuando el producto se convierte en reactivo. Hay un momento en que las dos velocidades son iguales y en ese momento se alcanza el equilibrio, pero este equilibrio se va a alcanzar en un montón de ocasiones alrededor de una reacción química, porque las sustancias continuamente están reaccionando hasta que la reacción se detiene. Por eso decimos que el equilibrio es dinámico y no estático. Este equilibrio se llama equilibrio químico y se representa por una expresión llamada constante de equilibrio. Decimos que acá tenemos un gráfico que representa la reacción directa y esta otra representa la ecuación inversa. Hay un momento en que las dos velocidades son iguales y en ese momento se alcanza lo que llamamos equilibrio químico. Tenemos acá que el equilibrio se da cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Cuando la flechita de la reacción directa es más grande que la de la reacción inversa, decimos que la velocidad inversa es más lenta que la directa y viceversa. Si la reacción inversa tiene una flechita más larga, significa que es más rápida que la reacción directa, pero lo que a nosotros nos interesa es cuando las velocidades son iguales. A partir de una ecuación nosotros podemos determinar la constante de equilibrio y la definimos como la relación entre las concentraciones de los reactivos y los productos en el momento que alcanzamos el estado de equilibrio. En esta ecuación tenemos A más B producen C y D, cada una con su coeficiente estequiométrico y con su estado físico. Necesitamos conocer el estado físico de las especies que están reaccionando. Entonces, vamos a expresar la constante. Kc va a ser igual a la concentración de productos entre la concentración de reactantes y cada uno elevado a su coeficiente. La concentración de C elevado al coeficiente C por la concentración de D elevado a D, dividido entre los reactantes que son A elevado a la A, multiplicado por la concentración de D elevado a la B. Como son concentraciones, esto significa que vamos a trabajar en moles por litro. Veamos un ejemplo. Cuando se coloca en un recipiente de volumen conocido a temperatura constante una muestra de pentóxido de dinitrógeno, este se descompone según esta reacción. 2NO2O5 produce 4NO2 más O2. Cuando la concentración de los productos aumenta, o sea, cuando esto se produce en demasiada cantidad, entonces se va a dar la reacción inversa. Y la reacción nos va a quedar así. 4NO2 más O2 produce 2N2O5. ¿Ven? Nuestros productos ahora son reactantes porque había demasiado. Y entonces la reacción produce los reactivos de los cuales partió para formarse. Entonces, nuestra ecuación de equilibrio nos queda para la reacción directa NO2 elevado a la cuarta, porque el coeficiente es 4, multiplicado por la concentración de O2 elevado a la 1, dividido entre la concentración del pentóxido de dinitrógeno elevado al cuadrado por su coeficiente estequiométrico. Esta es la ecuación para la reacción directa. ¿Cómo nos quedaría si queremos la expresión de equilibrio para la reacción inversa?
Pues en ese caso, la concentración de N2O5 elevado al cuadrado sería nuestro numerador. Y las concentraciones de NO2 elevado a la cuarta por oxígeno elevado a la 1 sería nuestro denominador. Ese sería para la ecuación inversa. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. Ahora bien, decíamos que para la constante de equilibrio únicamente vamos a tomar en cuenta la concentración de las especies en estado gaseoso y en solución acuosa. Solo si dice G o AC lo vamos a tomar en cuenta. Sólidos y líquidos no vamos a incluirlos en la expresión de velocidad. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros el valor de la constante de equilibrio? En primer lugar, va a predecir la dirección y los resultados de una reacción. ¿Cómo interpretamos eso de cómo predice la dirección? Pues si recuerdan, la constante es los productos dividido entre los reactantes. Entonces, así es como vamos a saber quién es nuestro producto y quién es nuestro reactivo. Si está en el denominador, ese va a ser nuestro reactante. Y si está en el numerador, ese va a ser mi producto. Entonces podemos saber de dónde vino. Por otro lado, si la constante de equilibrio es menor a 1, significa que la concentración de los reactivos era pequeña, o sea, estaba diluido. Entonces la reacción es poco favorable. Pero si la constante es mayor que 1, la concentración de reactivos va a ser grande y la reacción se va a dar favorable. En otras palabras, si es mayor a 1, significa que la mayor parte de reactivos se ha transformado en producto y la reacción se ha dado rápida. Pero si es menor a 1, la mayoría de reactivos no han reaccionado. ¿Por qué? Porque estaba demasiado diluido y no había colisión, o porque no había energía, o la orientación era mala. Entonces va a haber cantidades mínimas de producto. Nosotros buscamos la mayor cantidad de producto, ¿verdad? Entonces, al conocer el valor de KE, eso nos va a decir si la reacción es o no es favorable. ¿Cuáles son las características del equilibrio químico? Veamos. Ya vimos que se da cuando las dos reacciones simultáneas son en sentido opuesto. Son simultáneas, una va para un lado y la otra va para el otro al mismo tiempo. Cuando las velocidades de reacción son iguales, esa es la otra característica. No posee unidades. A pesar de que trabajamos con concentraciones, la constante no tiene unidades. El valor de Kc solo va a variar con la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura aumentaba la velocidad de una concentración, ¿verdad? De la velocidad de la reacción. Entonces, la constante va a ser variable si cambiamos la temperatura, porque la velocidad va a aumentar. La reacción nunca es completa. Cuando nosotros ponemos especies químicas a reaccionar, nunca va a desaparecer todos nuestros reactantes. Siempre va a haber una cantidad de reactante que quedó sin reaccionar. El equilibrio también es dinámico y es espontáneo. ¿Qué significa que es espontáneo? Significa que no necesitamos agregar nada para que se dé la reacción opuesta, sino que en el momento en que hay demasiado producto, inicia la reacción opuesta, sin necesidad de que nosotros la empujemos o de que la estemos vigilando. Instantáneamente se da esa reacción. Entonces, esas son las propiedades. Además, es independiente del sentido de la reacción. Nosotros sabemos en qué sentido va cuando vemos la expresión, pero su valor no importa, porque como en ese momento las velocidades son iguales, el valor va a ser el mismo de la constante. Entonces, decíamos que habían varios tipos de equilibrio. El primer equilibrio es el equilibrio homogéneo y se da cuando los reactantes y los productos están en una misma fase, o sea, en un mismo estado físico. El ejemplo que vimos del pentóxido de dinitrógeno tenía todas las especies en fase gaseosa. Y ese es un ejemplo de equilibrio homogéneo. Y aquí tenemos otro. N2 más 3 hidrógenos
nos da 2 moles de NH3. ¿Me puede decir alguien cómo nos quedaría la expresión de la constante de equilibrio para esta ecuación, por favor? ¿A qué va a ser igual KE? ¿A la concentración de qué? Sería la concentración de NH3 al cuadrado entre la concentración de N2 por la Sí. concentración de H2 a la 3. Al cubo, exacto. Aquí está, ¿ven? Ay, La concentración de amoníaco al cuadrado dividido entre la concentración de nitrógeno gas a la 1 por la concentración de hidrógeno gas al cubo. Esa sería la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, que es un equilibrio homogéneo porque todas las especies están en estado gaseoso. También existe el equilibrio heterogéneo, que es cuando las sustancias no están en la misma fase, sino que hay varias fases. Hay sólidas, hay líquidas y hay gaseosas. Por ejemplo, esta otra ecuación. Carbonato de calcio sólido más calor produce óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. ¿Cómo me quedaría la ecuación para esta reacción? ¿Cómo queda? Recordando que solo participan las especies en estado gaseoso, ¿verdad? Kc va a ser igual a qué? Sería la concentración de CaO más la concentración de CO2 sobre, no, perdón, por la concentración de CO2 sobre la concentración de CaO3. ¿Se acuerda cuáles son las especies que participan en el equilibrio y cuáles son las que no? Perdón. Ajá, CO2 sobre... Y solo sería la de CO2 porque los sólidos no participan. así es. Entonces la Kc estaría únicamente en función de la concentración del CO2, ¿verdad? Y elevado a la 1 porque tiene coeficiente 1. Esto sucede cuando el equilibrio es heterogéneo. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es que la ecuación esté perfectamente balanceada, porque si no está balanceada, nuestra Kc nos va a dar incorrecta, porque necesitamos los coeficientes estequiométricos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que la ecuación esté correctamente balanceada. Y siempre va a ser la concentración de los productos elevado a la n, que es el coeficiente, dividido entre la concentración de los reactantes elevado a la n. Esos son los dos tipos de equilibrio que existen. Veamos este ejercicio. Considere la reacción de 2 moles de hidrógeno gas más 1 mol de azufre gas para producir 2 moles de sulfuro de hidrógeno gaseoso a una temperatura de 700 grados. Ponemos la temperatura porque dijimos que la constante era una temperatura determinada. Cuando ya se ha alcanzado el equilibrio, vamos a tener 2.5 moles de hidrógeno gas, 1.35 por 10 a la menos 5 moles de azufre y 8.7 moles de ácido sulfídrico. Dice, determine la KE sabiendo que el volumen del recipiente es 12 litros. Como nos están dando moles y nos dan volumen, nosotros podemos perfectamente encontrar la molaridad de cada una de las especies dividiendo los moles que nos dan entre los 12 litros que nos dice el problema. Pero el primer paso va a ser expresar la constante de equilibrio. Hay que ver que esto esté perfectamente balanceado. Cuando ya está balanceado, ponemos el valor de Kc, que va a ser igual a la concentración de ácido sulfídrico elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado y la concentración de azufre elevado a la 1. Esa es nuestra expresión de la constante para esta reacción. Lo segundo va a ser encontrar la molaridad de cada una de estas sustancias, ¿verdad? Dividiendo el número de moles entre los 12 litros que nos dice el problema. Y vamos a tener esto. Lo pueden hacer de una vez o lo pueden plantear por separado como está aquí.
8.7 moles de ácido sulfídrico dividido entre 12 litros y elevado al cuadrado, multiplicado por 2.5 moles entre 12 y multiplicado por 1.35 por 10 a la 5 moles dividido entre los 12 litros. El valor que nos dé de Kc va a ser nuestra pista para saber si la reacción va a ser favorable, rápida y con mucho producto, o desfavorable, lenta y con poco producto. De ahí solo operamos matemáticamente y esa es la resolución de nuestro problema. Esta es la primera actividad para ustedes. Escribir la expresión de Kc para las reacciones siguientes. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Si se fijan, todos son especies gaseosas, entonces en la expresión de equilibrio van a ir todas las especies. Eso es para que lo trabajen en casa. Y además tenemos este otro ejercicio que dice, encuentre el valor de Kc. Como aquí ya tenemos concentraciones molares, lo primero que vamos a hacer es encontrar la expresión de la ecuación de equilibrio y después sustituir los valores. Y eso es la operación matemática y el valor de Kc. Sencillos los dos ejercicios iniciales. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cuál es la importancia que tiene el equilibrio? Pues tiene importancia en la temperatura. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen frío? ¿Cómo reacciona su cuerpo? ¿Me pueden decir, por favor? Se nos eriza la piel. ¿Qué más? Genera calor. Los músculos se mueven generando calor. Ajá, Calambres. Exacto, uno empieza a tiritar y a temblar, ¿cierto? El cuerpo reacciona de esa forma para aumentar la energía cinética de las moléculas de nuestro organismo que se empiecen a mover y eso va a generar calor para encontrar el equilibrio que debíamos tener. Entonces, en la temperatura es importante. La concentración iónica o molecular. Nosotros tenemos un montón de iones en el organismo. Si uno se eleva o se baja mucho, eso origina patologías. Pero nuestro cuerpo está diseñado para intentar recuperar el equilibrio. El equilibrio ácido-base también es importante. Cuando hay mucha producción de ácido, entonces nuestro organismo lo que hace es producir más base para que se neutralicen y llegar de nuevo al equilibrio. La acción de los fármacos también es importante y ahí tiene mucho que ver el equilibrio químico también. ¿Qué pasa cuando se altera ese equilibrio? Aparte que aparecen las patologías, ¿verdad? Pero lo primero que hace nuestro organismo es intentar solucionarlo él solito. ¿Cómo lo soluciona? Siguiendo un principio que se llama el principio de Le Chatelier. ¿Qué es lo que dice ese principio? Que en un sistema en equilibrio químico sometido a una perturbación externa va a reaccionar en el sentido necesario para que la causa de la perturbación quede contrarrestada. Este principio fue enunciado en 1888, hace un montonazo de años ya, y sigue vigente. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que afectan el equilibrio? Ya los mencionamos, pero los vamos a consolidar. ¿Qué pasa si y para dónde se ve el equilibrio? Si la concentración de los reactivos aumenta, entonces el equilibrio se va a ir hacia la producción de los productos, valga la redundancia. Más productos se va a originar cuando hay un montón de reactivos. Si la concentración de reactivos disminuye, entonces los productos se van a convertir en reactivos y el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Si la concentración de los productos aumenta, entonces el equilibrio va hacia los productos, hacia los reactantes. Si hay muchos productos, se deshacen y se convierten en reactantes. Si los productos disminuyen, entonces el equilibrio va a ir a producir más. Ha bajado la concentración de ese producto, entonces produzcamos más, partiendo de los reactivos, porque si hay más productos, eso significa que hay menos reactivos y viceversa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la temperatura sube en una reacción exotérmica? El equilibrio se va hacia los reactantes. ¿Y qué pasa cuando la temperatura sube en una reacción endotérmica? El equilibrio se va hacia los productos.
Cuando la temperatura baja en una reacción exotérmica, hacia los productos es que se imprime el equilibrio. Y cuando la temperatura baja en una reacción endotérmica, va hacia los reactivos. Así es como el organismo intenta mantener el equilibrio en una reacción. Esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa con los catalizadores? Recuerden que según la clase pasada, aprendimos que los catalizadores aumentan el tiempo de la reacción, la velocidad de la reacción. Entonces, en cuanto al equilibrio, no lo van a aumentar, únicamente van a afectar el tiempo para alcanzar ese equilibrio, pero el valor del equilibrio en sí no tiene nada que ver con los catalizadores, porque ellos solo tienen influencia en la velocidad de la reacción. Ahora, según ese ejemplo que vimos ahí, ustedes van a analizar esto. En este equilibrio, N2 más 3H2 produce 2 de amoníaco con una entalpía de menos 92 kilojoules, tiene como expresión de constante de equilibrio esta que está aquí. El amoníaco cuadrado dividido entre el nitrógeno a la 1 por el hidrógeno al cubo. Entonces ustedes, según las flechitas y los componentes anteriores, van a analizar esto. ¿Qué va a pasar si aumenta la concentración de hidrógeno, si aumenta la concentración de amoníaco, si aumenta la concentración de nitrógeno, si disminuye la concentración de amoníaco o si disminuye la concentración de H2? En cada uno de estas posibilidades ustedes me van a decir hacia dónde se va a inclinar el equilibrio. ¿Entendidos ahí qué es lo que van a hacer aquí? Sí. Ok. ¿Los demás? Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, pongan mucha atención aquí porque este es un poquito más complejo. Dice, encuentra el valor de la constante de equilibrio cuando 2 moles de ácido acético gaseoso están en 4 litros de agua, pero no han reaccionado al 100%, ya dijimos, sino que solo en un 80%. Según esta reacción, ácido acético produce 2 moles de CO2 y 2 moles de agua. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Como primero no nos dan concentración, ¿verdad? Nos dan número de moles y nos dan volumen. Entonces, el primer paso va a ser encontrar la molaridad, que va a ser dividir 2 entre 4. Esas van a ser nuestras condiciones iniciales. Ahí tenemos la reacción, aquí es CO2. Las condiciones iniciales van a ser 0.5 molar. 2 moles en 4 litros nos da 0.5 molar. Este es al inicio de la reacción. Esa ahí significa inicio. Al inicio de la reacción no hay producto, ¿verdad? Ya mencionamos eso. En condiciones iniciales solo hay reactante y no hay producto. El segundo paso es ver qué sucede durante la reacción, que no es al 100%, sino que es al 80%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las condiciones iniciales por el porcentaje que nos dice el problema que ha reaccionado. En este caso es el 80% según el problema. Multiplicamos 0.5 por el 80%, o sea, 0.5 por 0.8. Eso nos da 0.4. ¿Cómo interpretamos eso? Que de los 0.5 molar que teníamos al inicio, únicamente han reaccionado 0.4. 0.1 se quedó sin reaccionar. Entonces, ¿cuánto tenemos de producto? Pongan atención acá. Aquí tenemos 1 mol de ácido acético y se han producido 2 moles de CO2. Es decir, que la relación va de 1 a 2. Se ha producido el doble. Entonces, este punto 4 lo vamos a multiplicar por 2, porque a partir de 1 mol de ácido acético hemos obtenido 2 moles de CO2. Entonces multiplicamos 2 por 0.4. Y lo mismo sucede con el agua en vapor. Tenemos 1 mol de ácido acético y se han producido 2 moles de agua. Entonces, 2 por 0.4, que también nos da 0.8. Estas son las condiciones
de la reacción. Si nosotros hubiésemos tenido aquí 2 y aquí 1, entonces habríamos tenido que dividir el 0.4 entre 2. Pero como no tenemos la mitad, sino que el doble, por eso es que lo multiplicamos por 2. Ahora viene la parte más importante, que es la determinación de las concentraciones durante el equilibrio. Ponemos E, que es equilibrio. Vamos a restar de la concentración inicial lo que ha reaccionado, y eso es lo que tenemos en el equilibrio. Punto 5 que teníamos al inicio menos punto 4 que reaccionó nos da 0.1 en el equilibrio. Ahora, en cuanto al CO2, 0 menos 0.8 es 0.8, ¿verdad? Y aquí también tenemos 0.8. Prácticamente como aquí tenemos 0, únicamente bajamos este valor. Y estas tres son nuestras condiciones de equilibrio. En el equilibrio tenemos 0.1 molar de ácido acético, 0.8 molar de CO2 y 0.8 molar de H2O. ¿Alguien no ha entendido algo de esta tablita? Licenciada, una pregunta. Mande. ¿Por qué en los productos de cero? Porque al inicio no hay producto, únicamente tiene la existencia de un reactante. Cuando se da una reacción química siempre hay estas etapas, y al inicio no hay existencia de producto. Solo tiene el reactivo ahí. Siempre va a ser cero. ¿Otra pregunta? Licenciada, ¿podría repetir lo que dijo? La división. La división. Ajá. No, les decía, por ejemplo, imaginen ustedes que la reacción sea en sentido inverso, que tenemos 2 moles acá y solo obtenemos 1. Entonces dividiríamos la concentración de CO2 para encontrar la del ácido acético. Pero esto si fuera la reacción inversa. Pero como aquí tenemos 1 mol de ácido acético y hemos conseguido 2 moles en los productos, por eso es que multiplicamos la concentración del ácido acético por 2. Si hubiésemos producido 3, lo hubiéramos multiplicado por 3. Entonces, cuando es inversa, se divide. Se tendría que dividir, porque usted tendría 2 moles de ácido acético y 1 de CO2. Entonces habría que dividir porque la reacción va de 2 a 1. Entonces se divide. Si aquí fueran 3 y aquí 1, dividimos entre 3. Pero como tenemos de 1 a 2, multiplicamos por 2. ¿Otra duda? ¿No hay más? Sí, en el cuadro rosado dice, estos valores en el equilibrio son los que se introducirán en la fórmula de la constante de equilibrio. Entonces, Así aparte es. de eso, vamos a Ahorita, sustituir. no, sí, claro, es que ahorita solo hemos determinado la concentración. Como no nos decían la concentración en el equilibrio. Entonces, por eso hemos tenido que hacer esto para determinar cuál era la concentración que quedó en el equilibrio. Si nos dan un porcentaje y nos dan la concentración inicial, tenemos que hacer este cuadrito para determinar las concentraciones en el equilibrio. Entonces, estos valores nos los traemos para acá. Nos traemos la ecuación y nos traemos también las condiciones de equilibrio que encontramos a partir de ese cuadrito. Y ahora vamos a encontrar la expresión de la constante de equilibrio, que es la concentración de CO2 elevada al cuadrado multiplicada por la concentración del vapor de agua elevado al cuadrado dividido en la concentración de ácido acético. Utilizamos los 3 porque los 3 están en estado gaseoso y sustituimos los valores, ¿verdad? 0.8 al cuadrado por 0.8 al cuadrado dividido entre 0.1. Eso nos va a dar un valor de 4.096. Nos da el sentido de la reacción, ¿verdad? Nos dice que el reactivo era este y los productos estos. Y también nos dice que la velocidad fue rápida y fue favorable. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio tiene un valor mayor que 1. ¿Dudas hasta acá?
Sí, tengo una duda, pero es de la parte anterior que no escuché bien, de que salía que el I es igual a 0.5. Ese 0.5 lo obtuvo de 2 entre los 2 2, moles entre los 4 litros. así es la molaridad de nuestro reactante. Ok, gracias. ¿Otra duda? No se queden con dudas, por favor, porque entonces no van a poder resolver los ejercicios. Las veces que sea necesario lo vamos a repetir. ¿Alguien más tiene dudas? Yolik, Mande. solo tengo una duda, ¿de dónde salió el 0.4? De multiplicar el 80% que reaccionó por la concentración inicial. 0.8 por 0.5 es 0.4. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? No tengan pena, por favor, hay que preguntar, no se queden con las dudas. Yo lo repito las veces que sea necesario. ¿Otra duda? ¿No? Yo tengo una sobre la ecuación. Esa flechita al final, ¿la ecuación ya viene así o la tenemos que hacer donde dice 2CO2 más 2HOH? Esta flechita, ¿la azul o la negra? La negra, la de arriba. Quiero saber por qué dice ahí, le da los 2 moles de CH3COOH y quiero saber cómo hizo para obtenerle el 2CO2. Ajá, eso. Balanceando la ecuación, mi amor. O sea, la ecuación tiene que estar balanceada. Aquí hay 2 carbonos. Tienen que haber 2 carbonos en los productos. Ah, ok, gracias. Los coeficientes estequiométricos se obtienen cuando nosotros balanceamos las ecuaciones. Yo voy a tratar en la medida de lo posible de dárselas balanceadas, pero ustedes tienen que verificar que esté bien balanceada, porque si no, les va a afectar la expresión de la constante de equilibrio. Si nosotros no tenemos bien balanceada la ecuación química, entonces nuestra constante no va a ser correcta, porque necesitamos esos coeficientes. Si se fijan, aquí hay 2 carbonos y aquí también. Tenemos además 2 hidrógenos y aquí 4 hidrógenos. 2 por 2, 4. Y aquí 3 y 1, 4. 4 hidrógenos acá y 4 hidrógenos acá. Y oxígenos, tenemos aquí más oxígenos. Eso significa que aquí nos hace falta un coeficiente, ¿verdad? Ya vi. Aquí hay un 2. Voy a revisar este ejercicio, niños. Déjenme revisarlo. Ahora, tenemos esta tarea. Fíjense bien, el primer ejercicio. Se ha realizado la siguiente reacción, N2H4 gaseoso para producir 2NO2 gaseoso. Y al alcanzar el equilibrio, las concentraciones fueron 0.29 y 0.74. Eso significa que ya nos dan este pasito de acá. Ya nos dan 0.29 para nuestro reactante y 0.74 para nuestro producto. Entonces lo siguiente que hay que hacer es escribir la ecuación de equilibrio. Y cuando lo escribamos nos va a salir el numerador al cuadrado, ¿verdad? Entonces elevamos el 0.74 al cuadrado y operamos matemáticamente y se acabó. Ahora bien, eso estaba fácil. En el segundo, que dice 8 gramos de cloruro de fenilo en 2 litros y reacciona al 60%. Aquí me dan gramos, no me dan la molaridad ni el número de moles. Pero si tengo los gramos, yo puedo encontrar las moles. ¿Cómo las encuentro? Hay que recordar. Dividimos el número de gramos entre lo que pesa nuestra sustancia. Eso nos va a dar el número de moles y cuando los tengamos, los dividimos en los 2 litros y vamos a obtener la molaridad. Esta es la reacción. Un mol de SOCl2 produce un mol de dióxido de azufre gaseoso, un mol de azufre sólido y un mol de cloro gaseoso. Ustedes solo tienen que escribir la reacción química y luego hacer el cuadrito. Asegúrense que está balanceada. Recuerden que en la KE únicamente van las especies gaseosas y las especies acuosas. Si son sólidas, no. En el tercer ejercicio tenemos la reacción
y nos dan también los gramos y las moles, pero aquí reacciona únicamente el 70%. En los tres van a calcular la constante de equilibrio. Ya saben que el próximo el lunes es el examen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Niños? No nos había dado el horario. No,